Muchas gracias a todos por hacer posible esto. Estoy agradecido por haber llegado a esta cifra de suscriptores y, cómo no, hacerlo con un especial solo para ustedes. Disfrútenlo. El verano eterno había llegado, y no era el sol alegre de otros años, sino un horno sofocante que prometía el olvido. La primera señal no fue el anuncio oficial, sino la ausencia del rocío matutino. El aire, que solía tener ese ligero toque húmedo de la madrugada capitalina, ahora era un lienzo de polvo fino que se adhería a la piel como una capa de cal muerta. Se metía en la garganta, en los ojos, en los sueños. Don Ramón se levantó con un estornudo seco, el sonido de la lija raspando el metal. Miró su sombrero colgado, que ahora parecía tener una gruesa capa de harina grisácea. Maldita sea, murmuró, su voz apenas un susurro áspero. Parece que el aire nos está cobrando la renta, Chilindrina. La Chilindrina, que siempre fue una tormenta de energía, estaba inusualmente quieta. Se sentó en su cama, observando el patio a través de la ventana. Las baldosas, siempre pulidas por el trajín diario, estaban agrietadas. Pequeñas fisuras, como venas secas de un cuerpo moribundo, se extendían desde el centro hasta el zaguán. La textura de esas grietas le recordaba a la superficie de un pan tostado olvidado, crujiente y sin vida. El sol de la mañana no brillaba. Aplastaba. Era un disco blanco y cruel que prometía un castigo térmico. El chavo salió de su barril, que ahora olía a madera reseca y a tierra caliente. Caminó torpemente, sintiendo el calor a través de la suela fina de sus zapatos. No había ni una pizca de humedad en la tierra. Solo polvo. Polvo y calor. Doña Florinda salió con su bata y tubos, pero el esfuerzo de la mañana la había dejado agotada. Su habitual pose de superioridad se veía mitigada por un sudor espeso y salado. Chusma. Pero qué calor tan ordinario. El termómetro ha de estar roto, profesor Girafales. El profesor Girafales llegó, sin su habitual ramo. Las rosas no sobrevivían ni 10 minutos en ese ambiente. Su traje, normalmente impoluto, estaba arrugado, como si lo hubieran prensado sin vapor. Doña Florinda, es la realidad. Las noticias de la noche dicen que la escasez de agua es global. Los reservorios están al 25%. Y la humedad relativa ha sido inexistente por 3 semanas. Nos estamos secando. El profesor se tocó la garganta, sintiendo la carraspera y notando la fina capa de polvo que cubría incluso su bigote, símbolo de su distinción. Era el principio de algo que iba más allá de un simple corte de suministro, era el inicio de la deshidratación del mundo. La vecindad, antes un refugio, era ahora un horno de ladrillos. La vida en la vecindad giraba en torno al grifo del patio. Era el punto de encuentro, el sitio de las discusiones, el lugar donde Chavo y Kiko se mojaban mutuamente para luego ser perseguidos. Ese día, el grifo se convirtió en un monumento a la desesperación. El señor Barriga, que había estado ausente por unos días en un viaje de negocios catastrófico, regresó acompañado de Ñoño, ambos con los rostros tiznados por el polvo de la carretera. Venía, como siempre, a cobrar la renta, pero se detuvo al ver el pozo de cemento cerca del grifo. Estaba seco, con un sedimento blanco en el fondo. Don Ramón. Gritó, con voz quebrada por la sed y el enojo, pero si me debe 3 años de renta, al menos no se tome toda el agua de la vecindad. Don Ramón, que estaba en cuclillas frente al grifo intentando hacerlo funcionar, levantó la cabeza. Su rostro, surcado por la mugre y el sudor, parecía el de un hombre de 70 años. Señor Barriga, no se puede beber lo que no existe. El grifo está muerto. Lo he estado intentando desde anoche. No sale ni una gota. El casero sintió un escalofrío de terror, más profundo que el miedo a la pobreza de don Ramón. Era el terror de la impotencia. Doña Florinda salió con un balde. Había pasado toda la mañana limpiando la escasa suciedad de su apartamento con una toallita húmeda, el último vestigio de su obsesión por la pulcritud. Es que tiene que salir, Chusma. Mi Kiko necesita su vaso de agua. Y yo necesito mi café. Profesor, haga algo con ese artefacto ordinario. El profesor Girafales, con la boca pastosa, intentó una explicación técnica. Doña Florinda, la presión ha caído a 0. No es la tubería de la vecindad. Es la red general. Es probable que las autoridades hayan cortado el suministro a la zona para priorizar hospitales o simplemente porque ya no hay nada que bombear.
Doña Clotilde, envuelta en su capa que parecía absorber todo el calor del mundo, observaba con serenidad inquietante. Es el karma. La ciudad ha bebido más de lo que la tierra podía dar. La tierra se ha cobrado su deuda. Nos ha quitado el elixir de la vida. El chavo, que hasta entonces había permanecido callado, se acercó al grifo y lo abrió del todo. Presionó la manivela hacia abajo. Solo se escuchó un silbido de aire seco, una exhalación vacía de la tubería. Un sonido que, para el chavo, era el de la desesperación. Se sintió traicionado por el agua, su compañera de juegos. La Chilindrina, sin embargo, se abalanzó sobre el señor Barriga. Señor Barriga. Usted es el más rico. Usted tiene que tener agua en su coche. Dedos. El señor Barriga, aterrado, abrazó a Ñoño. No, no tengo. Mi coche también está sediento. Además, mi renta no incluye suministro de agua potable. Solo el derecho a la tubería seca. El pánico se apoderaba de su mente, donde el valor de cada gota ya superaba el valor de todos los pagarés de don Ramón. La realización de la sequía era oficial, y la lucha por lo poco que quedaba comenzaba en ese instante. La desesperación tenía un olor, el sudor rancio mezclado con el polvo caliente. Y la desesperación, a veces, también tenía memoria. Don Ramón, golpeado por el calor y la sed, se desplomó contra la pared del 72. Al caer, su mano se deslizó sobre una porción de pared donde la pintura se había desconchado. Sintió un hueco, una textura diferente al ladrillo. ¡Ay! Exclamó, más por la sorpresa que por el golpe. La Chilindrina, que lo vigilaba, se acercó. ¿Qué te pasa, papá? ¿Ya te dio el golpe de calor? No, no. Espera. Esto. Yo recuerdo esto. Don Ramón comenzó a raspar la pared con la punta de una navaja oxidada que encontró en su bolsillo. La capa de yeso cedió rápidamente. Detrás, se reveló una vieja puerta de madera, casi integrada a la pared. Estaba sellada con clavos oxidados y mortero seco. Es la entrada al aljibe. El viejo aljibe. El señor Barriga se levantó de golpe, olvidando su dignidad y su sed por un momento. El aljibe. Es cierto. El antiguo propietario me habló de él. Se usaba para recoger el agua de lluvia antes de que hubiera sistema de tuberías. Lo sellaron cuando instalaron el drenaje. Don Ramón, si encontramos agua, le perdono 1 año de renta. La oferta era tan inusual y sincera que resonó en el patio, dándoles a todos un pequeño rayo de esperanza. Profesor Girafales, con una chispa de emoción científica, se acercó. Un sistema de recolección pluvial subterráneo. Una reliquia arquitectónica. La humedad residual podría ser significativa. Con la navaja y una improvisada palanca, don Ramón, ayudado por el profesor, tardó 1 hora agotadora bajo el sol despiadado en desmantelar la entrada. El sudor le corría por la cara, pero la idea de agua le daba una fuerza extraña, casi heroica. El chavo y Kiko se acercaron con cautela, sus bocas secas y sus ojos fijos en el agujero. Cuando la tapa cedió, un olor helado y a humedad subió. No era agua fresca. Era el olor de lo estancado, de la tierra mojada y del musgo. Don Ramón encendió un cerillo y lo lanzó al agujero. Cayó y se apagó en un golpe suave. Hay agua. Está en el fondo. El aljibe era un pozo estrecho y oscuro. Con una cuerda improvisada y un balde oxidado que nadie sabía de dónde salió, don Ramón se convirtió en el único proveedor de la vecindad. Sacó el primer balde. El agua era turbia, marrón y olía a lodo, pero era líquida. La Chilindrina rompió el silencio con un grito de alegría, y todos se abalanzaron sobre el balde. El orden estaba a punto de colapsar ante la necesidad primitiva. El hallazgo del aljibe trajo un alivio temporal, pero también una nueva forma de locura: la codicia. El agua era tan turbia que solo podía usarse para lavar la boca o para las necesidades más urgentes de la Chilindrina. Beberla pura era un riesgo de enfermedad, pero la sed era un castigo que anulaba la prudencia. El señor Barriga, volviendo a su papel de autoridad, se hizo cargo del control del recurso. ¡Alto ahí! Tronó, parándose frente al balde y olvidando que estaba en calzoncillos bajo su traje empapado de sudor. Esta agua es propiedad del dueño de la vecindad. Yo la racionaré de manera justa. 1 taza pequeña por persona al día. Y 2 tazas para el niño ñoño, por su condición. El señor Barriga, a pesar de su pánico, intentaba mantener un simulacro de civilización, usando su poder económico para controlar el recurso vital.
Doña Florinda protestó, indignada. Una taza. Pero si mi Kiko tiene sed de príncipe, señor Barriga. Esta es chusma que puede sobrevivir con lodo. Pero mi hijo no. Florinda. El agua es de la vecindad. Intervino don Ramón, quien, aunque exhausto, sentía el derecho de haber encontrado la fuente. Usted es un deudor, don Ramón. No tiene voz ni voto. Doña Clotilde, sin embargo, apoyó al señor Barriga. El orden es lo único que nos salvará del infierno. El señor Barriga tiene razón. Raciones iguales, o el demonio de la sed se llevará nuestras almas. El Chavo, Ñoño y Kiko se pararon en una fila improvisada, sujetando tazas o cualquier recipiente que encontraron. El silencio mientras el señor Barriga servía la ración era más tenso que cualquier discusión. Cada gota era apreciada, no como un refresco, sino como un medicamento. El Chavo bebió su taza de agua marrón de un trago, sintiendo cómo el líquido frío o al menos menos caliente calmaba el incendio en su garganta. Sabe a tierra pero está buena. Kiko, en cambio, la sorbió lentamente, guardando la mitad en su cachete, intentando alargar la sensación de saciedad. La Chilindrina, en un arrebato de astucia, acusó a su padre. Señor Barriga. Mi papá se ha tomado 2 tazas. Lo vi. Don Ramón se puso furioso. Chilindrina. Pero qué barbaridad. La Chilindrina le guiñó un ojo. Ella sabía que su padre se había bebido 2, pero la acusación era una distracción para que ella pudiera mojar su dedo en el borde del balde. El racionamiento impuso una disciplina brutal, pero desató la desconfianza más profunda, haciendo que cada vecino viera al otro como un potencial ladrón de vida. La sed había transformado la economía de la vecindad. El agua turbia era ahora la única moneda. La sed había reordenado las prioridades de todos, excepto las de doña Florinda. Su obsesión por la pulcritud no cedía, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba por la deshidratación. No puedo creer que vivamos en esta inmundicia. Gritaba, arrastrando a Kiko a su puerta, la mugre atrae a la chusma, y la chusma atrae la mala suerte. Ella intentaba usar el agua racionada para limpiar el polvo de su mesa de centro, que era lo único que quedaba de la limpieza de su hogar. El señor Barriga la detuvo. Doña Florinda. Es una taza para vivir. No para limpiar. El polvo volverá en media hora. Usted no entiende, si pierdo mi pulcritud, pierdo mi dignidad. Y mi Kiko no puede vivir sin dignidad. Ella se aferraba a la idea de que la limpieza era el último reducto de su vida anterior, la única forma de no descender a la miseria de don Ramón. Kiko, por otro lado, estaba obsesionado con un solo objeto, un viejo globo de agua desinflado que había guardado de un juego pasado. Ahora, en el calor sofocante, lo llevaba consigo a todas partes, vacío. Mami, el globo está triste. Ya no tiene panza de agua. Ya, tesoro. No pienses en agua. Piensa en tu papá, el marino, que está en un mar inmenso lleno de agua salada. Pero la salada no se toma, mami. Y el globo solo quiere agua de la llave. Doña Florinda, al ver la desesperación de su hijo, se quebró. Se puso a llorar, no por la sed, sino por la humillación de no poder ofrecerle ni una sola gota de agua limpia a su tesoro. En un momento de delirio, corrió al rincón de su apartamento donde guardaba su taza de café de porcelana, el símbolo de su ritual con el profesor Girafales. La taza estaba vacía, pero ella la acercó a su boca e intentó beber. Profesor. Sabe a café. Puedo saborearlo. El profesor Girafales la observaba con tristeza. Su propio deseo de café se había sublimado en una obsesión por la precisión del racionamiento. Doña Florinda, es la desesperación. Es el cerebro que nos engaña. No hay café. No hay agua. Solo la necesidad. Doña Florinda dejó caer la taza, que se hizo añicos en el suelo agrietado. El sonido de la porcelana rota fue el sonido del fin de la elegancia y la civilidad en la vecindad. El polvo se levantó. En medio de la histeria, don Ramón, con la boca seca, recogió el trozo más grande de porcelana. No para pelear, sino para guardarlo. Quizás, pensó, el profesor podría usarlo para medir las raciones con más precisión. El orden, aunque desesperado, era lo único que quedaba. La tensión por la falta de agua se rompió en una pelea por algo insignificante, una botella de agua mineral sellada que el profesor Girafales había encontrado en el fondo de un cajón.
El profesor, con la piel agrietada y el rostro enrojecido, sostuvo la botella como un cáliz sagrado. Solo 1 litro. Es la última agua pura que existe en la vecindad. Debemos usarla para el más débil. Ñoño, ya sufriendo de deshidratación severa, lloraba débilmente en un rincón. El señor Barriga lo protegía con su cuerpo, su traje sudado un escudo contra la verdad. Para Ñoño. Exigió el señor Barriga, mi hijo es delicado. Necesita esta pureza. Don Ramón, con su mano temblorosa, se acercó, alto ahí, señor Barriga. El más débil soy yo. Llevo 3 años sin comer bien, y el sol me ha cocinado. La chilindrina me necesita vivo. No, chusma. Gritó doña Florinda, interponiéndose, es para mi Kiko. Él es el futuro. Tienen que proteger a la realeza. La chilindrina se agarró al pantalón de su padre, suplicando. Papá, no pelees. Nosotros podemos con el agua sucia. Pero si pelean, el agua se va a caer. El profesor Girafales, agobiado por el dilema ético, dudaba. La botella temblaba en sus manos. Silencio. La lógica debe prevalecer. El cuerpo de Ñoño necesita rehidratación, pero don Ramón ha demostrado ser el más activo, el que descubrió el aljibe. Don Ramón, sin esperar la decisión, se abalanzó. No con violencia, sino con la desesperación de un animal. Agarró la botella con una mano, y el profesor Girafales forcejeó para mantenerla. El tirón de la botella era una lucha por la supervivencia, el punto donde la amistad y el respeto se disolvían en la necesidad primitiva. La botella cayó. No se rompió. Rueda por el suelo, atrayendo todas las miradas. El chavo, con la velocidad del rayo, se lanzó hacia ella. La agarró, su pequeño cuerpo temblando. Se detuvo. No bebió. Miró la botella. Miró a los rostros sedientos y enojados. ¿Qué haces, chavo? Preguntó Kiko, con los ojos inyectados en sangre. No. Si me la tomo, van a pelear más. El chavo regresó y le entregó la botella al profesor Girafales. Tómela usted, profesor. Usted es el que más se sabe las cosas. Nos tiene que salvar. El profesor Girafales, con la boca seca y la mano temblando, no pudo hablar. Abrió la tapa y le dio un pequeño sorbo a Ñoño, el más enfermo. Luego, se pasó la botella. Don Ramón bebió un trago, luego Kiko, luego Florinda. La chilindrina tomó su trago y se lo dio a su padre para que se enjuagara la boca. La botella vacía cayó, y la vecindad regresó a un silencio tenso. El agua había sido compartida, pero el conflicto había revelado la fragilidad de su civilidad. El incidente de la botella selló el destino de la confianza en la vecindad. Nadie podía creer en la buena voluntad del otro. La sequía había creado una atmósfera de paranoia, donde cada uno se convertía en un espía de la sed ajena. Las raciones del aljibe continuaron, pero cada vecino ahora escondía sus recipientes. Doña Florinda usaba su cofre de costura para guardar una taza de agua turbia, cubriéndola con pañuelos viejos para evitar la evaporación. Kiko, siguiendo el ejemplo, guardaba su pequeña porción en el forro de su gorra de marinero, haciendo que la tela estuviera permanentemente húmeda y oliendo a lodo. Don Ramón y la chilindrina vivían bajo la constante vigilancia del señor Barriga, quien sospechaba que don Ramón estaba sacando agua de noche del aljibe. El casero instaló un pequeño candado oxidado en la puerta de madera que cubría la entrada, creyendo que la seguridad física podría frenar la desesperación. No confío en usted, don Ramón. Si ya no paga la renta, menos va a respetar el agua. Señor Barriga, no sea tonto. El agua no la puedo robar. La necesito para vivir. Ese es el problema, deudor. Usted se aferra a la vida con tal de no pagar. Doña Clotilde, que parecía ser la única que mantenía la serenidad, no escondía sus raciones. Ella las dejaba a la vista en un rincón de su ventana, cubierta por una tela negra. El agua que se esconde es la que se pudre. El miedo atrae el castigo. El chavo, sin un lugar propio para guardar nada, se dedicaba a espiar. No por maldad, sino por necesidad. Observaba cómo Kiko bebía a escondidas, y cómo la chilindrina intentaba robar hielo de la nevera vacía de su padre. Una noche, el chavo vio a doña Florinda saliendo de su apartamento con una pequeña botella. La siguió. Doña Florinda se dirigió al aljibe y, con gran esfuerzo, rompió el candado del señor Barriga con una piedra. Ella no fue por el agua. Vertió la botella llena en el pozo. Era vinagre.
que se purifique esta inmundicia. Murmuró doña Florinda, en un ataque de locura higiénica, no puedo beber esa porquería. Prefiero que se muera el moro. El chavo regresó a su barril, aturdido. La desconfianza no solo llevaba a robar, sino a sabotear. El vinagre en el aljibe era un acto de guerra contra la suciedad, una prueba de que la civilidad de doña Florinda se había roto, revelando su naturaleza más destructiva. A partir de ese momento, el agua del aljibe se volvió intomable, y el destino de la vecindad quedó sellado. La muerte por sequía no solo afectó a los humanos. La vecindad era un ecosistema en miniatura, y el calor se cobró su primera víctima simbólica. El pequeño jardín de doña Florinda, que consistía en un par de macetas con malva y una rosa moribunda, fue el primero en ceder. Durante semanas, doña Florinda se había negado a usar las raciones para regarlas, pero ahora, el paisaje de tierra seca era un recordatorio constante de la muerte. Un día, Kiko se acercó a la maceta de la rosa. Estaba completamente seca, el tallo se había doblado y los pétalos, si alguna vez existieron, se habían desintegrado en polvo. Kiko, en un gesto de profunda tristeza, se quitó su gorra de marinero y la puso sobre la maceta. Ya no tienes sed, Rosita. Ahora puedes dormir. Doña Florinda, al ver el gesto de su hijo, se sintió doblemente atacada. Primero, por la naturaleza, y luego, por la piedad de Kiko. Quita esa cosa de ahí, tesoro. Esa rosa es ordinaria. Solo valen las rosas que trae el profesor Girafales. El profesor Girafales, que escuchaba desde el umbral, entró en un estado de melancolía profunda. Pero, Florinda, mis rosas ya no existen. El campo se ha vuelto un desierto. La belleza ha sido borrada por la sequía. El profesor, que basaba su vida en la retórica y la belleza, se sentía como un libro en blanco en un mundo sin tinta. El chavo, que hasta entonces no había entendido la magnitud de la tragedia, se acercó al pequeño árbol esquelético. En las primeras semanas, había intentado regarlo con su propia orina, un acto desesperado que ahora le parecía vergonzoso. Tocó la corteza del árbol. Estaba caliente y quebradiza. Al presionar, un trozo se desprendió, revelando madera seca y sin vida. Se murió. La chilindrina se sentó en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, no por el árbol, sino por la verdad que representaba. Todo se va a morir, papá. Nosotros nos vamos a morir. Don Ramón la abrazó, su propia garganta tan seca que apenas podía mentirle con palabras de consuelo. No, chilindrina. Solo las cosas tontas se mueren. Nosotros somos duros. Pero ambos sabían que mentía. La muerte de las plantas era un presagio. Si el árbol, con sus raíces profundas, había cedido, ¿qué esperanza podían tener ellos, criaturas de la superficie, en una vecindad que se convertía lentamente en una tumba de polvo? El único consuelo era el aljibe, cuyo agua turbia, ahora vinagrosa, se había convertido en un veneno necesario. El agua del aljibe, contaminada por el vinagre de doña Florinda, ya no era suficiente. Su consumo provocaba dolores de estómago y una sed aún más profunda. La chilindrina se había enfermado, y don Ramón, en un acto de amor desesperado, decidió que la única opción era salir. La noche ofrecía un breve respiro del calor asesino, pero el aire seguía siendo seco y pesado. La luna, roja por el polvo en suspensión, iluminaba la vecindad con un resplandor apocalíptico. Vamos, chilindrina. Tenemos que buscar la fuente de la ciudad. El gran depósito. Pero, papá, está muy lejos. Y es peligroso. El señor Barriga dijo que hay saqueadores. La sed es más peligrosa que los saqueadores, mi vida. Al menos ellos tienen agua. Don Ramón y la chilindrina escalaron el muro del zaguán. El muro de ladrillo estaba caliente, y el esfuerzo agotó sus ya mermadas energías. Caminaron por las calles desiertas. La ciudad era un páramo fantasmal. Los coches abandonados estaban cubiertos por una capa de polvo de 1 metro de altura. Las tiendas estaban saqueadas, sus vitrinas rotas. El silencio era lo más aterrador, la ausencia total de tráfico, de claxones, de voces, solo el susurro del polvo movido por un viento seco. Llegaron a un pequeño parque que recordaban. En el centro, una fuente de agua. La chilindrina corrió hacia ella, con un grito de alegría. Pero al llegar, se detuvo. La fuente estaba seca, el mosaico del fondo agrietado. Y en el centro, había un cuerpo. Era un hombre viejo, encorvado, con un vaso en la mano. Su piel estaba momificada por el calor y la sed.
Había muerto intentando beber de una ilusión. La Chilindrina gritó y se aferró a su padre. Papá. Está muerto. Don Ramón miró al cuerpo con horror. No, no está muerto, Chilindrina. Está dormido. Pero sabía que no era cierto. El hombre había muerto de la misma desesperación que ellos sentían. La fuente de agua se había convertido en un monumento a la futilidad. Desanimados, regresaron a la vecindad. Al entrar, notaron una sombra en el patio. El chavo estaba sentado en su barril destruido, completamente inmóvil, mirando el aljibe con una expresión de odio. Había comprendido que la salvación no estaba afuera, sino dentro, en la poca humedad que le quedaba al mundo. El fracaso de la caza nocturna dejó a don Ramón más débil y más desesperado. La única esperanza estaba en el lodo vinagroso del aljibe, y la certeza de que el fin se acercaba. El consumo continuo del agua turbia y contaminada con vinagre del aljibe tuvo consecuencias inevitables. Ñoño, el más débil de todos por su sobrepeso y falta de ejercicio, fue la primera víctima de la enfermedad. Comenzó con un dolor de estómago insoportable, seguido de vómitos y diarrea violenta. La deshidratación que ya sufría se aceleró a una velocidad alarmante. El señor Barriga, en un estado de pánico desgarrador, lo sostuvo en sus brazos, llorando. Mi hijo. Mi ñoño. Don Ramón, haga algo. Usted es el que encontró esa agua podrida. No es mi culpa, señor Barriga. Fue el vinagre. Todos la estamos bebiendo. Pero él es el más débil. Necesita agua limpia. Gritó, dirigiéndose a doña Clotilde, el único vestigio de sanidad. Usted es la más sabia. Dígame qué hacer. Doña Clotilde se acercó a Ñoño, cuya piel estaba seca y pegajosa. Solo hay una cosa que hacer, señor Barriga. Hay que quemar la fiebre. Pero no tenemos medicina. Solo la fe. No quiero fe. Quiero agua limpia. El señor Barriga, que siempre había sido un hombre de números y propiedades, se enfrentaba ahora a una crisis que el dinero no podía solucionar. Miró a su alrededor. Doña Florinda se tapaba la nariz con asco. El profesor Girafales murmuraba oraciones. Don Ramón se encogía, sintiendo la culpa por haber abierto el aljibe. La Chilindrina, que había tenido su propio episodio de vómitos, se arrastró hacia el señor Barriga. Señor Barriga, tenemos que darle sal. Mi papá me dio un poquito de sal para que no me secara. El señor Barriga, sin dudar, buscó en el apartamento. Encontró un puñado de sal gema, dura y sucia. Se la dio a Ñoño. El niño la lamió, sintiendo un breve alivio. Pero la fiebre no cedió. Ñoño deliraba, llamando a su madre, a la que nunca había conocido. Mamá, tengo mucha sed. Dame un pastel de agua. El señor Barriga miró al chavo, que estaba observando desde lejos, con una expresión de miedo y compasión. Chavo, por favor, no seas malo. Ora por mi hijo. El chavo se acercó a Ñoño y le puso su mano quemada por el óxido en la frente caliente. Ya, Ñoñito. Yo no fui. Yo te voy a cuidar. La enfermedad de Ñoño se convirtió en el espejo de la vecindad, un cuerpo enfermo, deshidratado y sin esperanza de cura. La supervivencia se había convertido en un juego cruel de resistencia física, y el final de la inocencia se acercaba. El profesor Girafales, un hombre demente, sucumbió a la sed de la manera más trágica con alucinaciones de café. Mientras todos luchaban por la última porción de agua turbia, el profesor se sentaba en el umbral, con su saco arrugado, y sonreía al vacío. Doña Florinda. Qué placer verla. He preparado un café exquisito. A la altura de su abolengo. Doña Florinda, exhausta y sin fuerzas para reprenderlo, lo observaba con lástima. Cállese, profesor. No hay café. No hay nada. Tonterías. Mire. El profesor extendió su mano, vacía. Parecía sostener una taza humeante. Huele. Es tostado. De Chiapas. La molienda perfecta. El chavo, con su mente infantil, se acercó, curioso. Profesor, ¿de verdad huele a café? Claro que sí, chavo. Toma un sorbo. Es el café de la verdad. La verdad del intelecto. El profesor Girafales hizo el gesto de beber, y luego tosió, no por el calor del café, sino por la sequedad de su garganta. La ilusión del café era su último mecanismo de defensa, un muro mental contra la realidad de un mundo sin el ritual de la cortesía. Don Ramón se acercó, preocupado.
Girafales, tiene que beber algo. Aunque sea el agua del aljibe. Se va a morir de sed. Morir de sed. No, don Ramón. Moriré de falta de dignidad. El café es mi dignidad. Sin el café, soy un salvaje. En su delirio, el profesor comenzó a hablar en latín, recitando poemas olvidados sobre el agua y la fertilidad. Su mente brillante se desintegraba en la falta de hidratación. Doña Florinda, al ver a su pretendiente deshecho, sintió un dolor genuino. Se acercó a él y le tocó la frente, que ardía. Profesor, no me deje sola con esta chusma. Usted es el único que me hace sentir que soy alguien. El profesor Girafales la miró, con los ojos vidriosos. Florinda, la chusma está adentro. La chusma es la sed. Y la sed es la verdad. El chavo, en un acto de ternura inesperado, corrió a su barril, sacó su pequeña taza de agua turbia y regresó. Tome, profesor. No es café. Pero es para que no se muera. El profesor Girafales tomó la taza, la sostuvo, y luego, con la última pizca de su decencia, se la dio a doña Florinda. Bébalo usted, Florinda. Usted es mi musa. Doña Florinda bebió, las lágrimas rodando por su cara. El sabor a lodo era un castigo, pero la caballerosidad del profesor era un bálsamo. El gesto de Girafales, aunque delirante, fue un recordatorio de la civilidad perdida. Mientras la vecindad se hundía en el delirio y la enfermedad, doña Clotilde, la bruja del 71, se convirtió en la guardiana de la moral. La sequía no la había debilitado, la había fortalecido. Ella no tenía miedo a la sed. Había vivido una vida de privaciones autoimpuestas, y el agua nunca fue su placer. Para ella, el sufrimiento era un camino a la iluminación. Se sentaba en su silla, envuelta en su capa negra, observando a todos con sus ojos penetrantes. No bebía su ración hasta que la noche caía, y lo hacía con un ritual de 3 pequeños sorbos. Vio cómo don Ramón intentaba robar la última rodaja de naranja que doña Florinda guardaba para Kiko. Vio cómo el señor Barriga, desesperado por ñoño, intentaba romper el candado del aljibe para sacar más agua de la ración acordada. Ella era el panóptico moral, el ojo que observaba la caída de la humanidad en la vecindad. Un día, descubrió al chavo intentando escarbar un pequeño agujero cerca del grifo seco, creyendo que si cavaba lo suficiente, encontraría agua limpia. No lo hagas, chavo, dijo su voz, seca y firme. Pero, bruja del 71, tengo mucha sed. La sed es una prueba de tu alma. Si cedes a la desesperación, el castigo será doble. El chavo, asustado, se detuvo. ¿Qué castigo? Te convertirás en un deudor. Como don Ramón. Deberás a la tierra el agua que le has robado a tu cuerpo. Doña Clotilde se acercó a don Ramón. Don Ramón, usted está robando. Está mintiendo a su hija. No es cierto, doña Clotilde. Es el calor. Lo está haciendo. El señor Barriga ya no le cobra la renta, pero usted le debe a su propia moral. La sequía es la que le cobra ahora. Doña Clotilde era la encarnación de la penitencia. Su serenidad era aterradora. Ella no luchaba contra la sequía. La abrazaba. Para ella, era el Armagedón, el fin del mundo material. Una tarde, mientras el señor Barriga se desesperaba por la salud de ñoño, doña Clotilde le dio un pequeño vaso de agua que había guardado. Era agua limpia, no del aljibe. Era agua que había guardado para sí misma, para su propio ritual final. Es para tu hijo, Barriga. No la desperdicies. Es mi ofrenda a la supervivencia. El señor Barriga lloró, agradecido. Doña Clotilde regresó a su silla, sabiendo que acababa de firmar su propia sentencia, pero satisfecha de haber mantenido la última pizca de dignidad en la vecindad. El barril del chavo, su hogar y su refugio, se había convertido en una cueva de polvo y desesperación. Ya no olía a madera, olía a cemento caliente y a abandono. El chavo, sintiendo la presión de la sed y el miedo de sus vecinos, se metió en él para esconderse. Pero el barril ya no era un refugio. Era una trampa que le amplificaba la sed. En el interior, el chavo comenzó a escuchar. Al principio, eran los crujidos de la madera seca. Luego, eran susurros. Chavo, tengo sed. ¿Quién está ahí? Soy tu sombra. La que se queda cuando te vas. El chavo se asustó. ¿Por qué tienes sed? Porque tú la tienes. El barril está seco. Y el barril eres tú.
La deshidratación y el encierro provocaron una psicosis en el chavo, donde su mente infantil proyectaba su dolor en el único objeto que lo definía. El barril se convirtió en el alter ego de su hambre y sed, el espejo de su soledad. El señor Barriga, al verlo, se acercó, arrastrando a Ñoño. Chavo, sácate de ahí. No hay nada. Es solo un barril. No. Está hablando. Dice que si me salgo, me va a morder la sed. Ñoño, delirando, se asustó. Papá, el barril es malo. Es como el agujero negro de la sed. Doña Florinda, al escuchar la histeria, salió a regañar. Ya, chusma. El barril es un objeto ordinario. No habla. Chavo, sal de ahí. El chavo salió, con los ojos fijos en la boca del barril. Me voy. Pero me voy con él. El chavo se llevó el barril arrastrando. Era pesado, pero su desesperación era mayor. Lo llevó al centro del patio, justo encima de la entrada del aljibe sellado. Aquí está tu castigo, Barriga. Ya no puedes robar más. El chavo se sentó encima del barril. Era una declaración de guerra. El barril, el símbolo de su exclusión, se había convertido en el protector del último recurso vital. Él no protegería el agua para beberla, sino para evitar que otros se la robaran. La Chilindrina, al ver la transformación del chavo de niño tonto a guardián tribal, sintió un escalofrío. La sed había revelado la naturaleza más oscura de la supervivencia. La vecindad no moriría de sed, sino de la lucha por el último sorbo. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando se descubrió que alguien había estado ocultando un suministro de agua inesperado. Don Ramón, al salir a buscar algo para tapar el techo, que ahora dejaba pasar el calor de manera insoportable, encontró una pila de botellas de refresco vacías detrás del apartamento de doña Florinda. Pero una de ellas no estaba vacía. Estaba llena de un líquido transparente y limpio. Agua de la llave. Doña Florinda. Gritó don Ramón, con la voz ahogada por la sorpresa y la ira, ha estado ocultando agua. Mientras mi hija y el señor Barriga se enferman. Doña Florinda salió de su apartamento, pálida y con el rostro contraído por el miedo. No es cierto. Es un trago viejo. De antes de la sequía. Mentira. Está fría. Usted se guardó agua limpia. El profesor Girafales, al escuchar el alboroto, salió. Al ver la botella, su rostro se descompuso. Florinda, ¿es cierto? Profesor, es para mi Kiko. Usted no entiende. Él es delicado. Kiko salió, con los ojos llenos de culpa. Mami, yo no quería. Cállate, tesoro. Es un secreto. El señor Barriga, arrastrando a Ñoño, se acercó, con un grito de agonía. Doña Florinda. Mi hijo se está muriendo, y usted ha estado bebiendo agua limpia. Es una asesina. Don Ramón, fuera de sí, se abalanzó sobre la botella. Doña Florinda lo golpeó con un puño, pero él era más fuerte. Agarró la botella, la levantó en alto, y en lugar de beber, la rompió contra el suelo. El agua limpia se derramó en el patio, absorbiéndose instantáneamente en la tierra caliente y agrietada. El grito que resonó no fue de rabia, sino de dolor colectivo. Era el sonido de la última esperanza ahogándose en el polvo. El sacrificio del agua limpia era el fin del acuerdo social. Don Ramón había condenado a todos para evitar que uno solo se beneficiara de la traición. Doña Florinda, al ver el agua evaporarse, se abalanzó sobre don Ramón con una furia primitiva. Lo golpeó con puñetazos y patadas, pero don Ramón no se defendió. Él se había convertido en el ejecutor, el que aseguraba que todos fueran igual de miserables. La vecindad estaba en guerra, y la sequía había ganado la primera batalla. Doña Florinda estaba inconsolable. La pérdida de su pequeño tesoro de agua limpia, y la humillación ante el profesor Girafales, la habían quebrado. Su obsesión por la limpieza, que era lo único que la diferenciaba de la chusma, resurgió en un último y fatal intento de redención. Agarró el balde del aljibe, el que contenía el agua turbia y vinagrosa, y lo subió a su apartamento. Voy a limpiar. Voy a limpiar toda esta inmundicia. O moriremos limpios, o moriremos sucios. El profesor Girafales intentó detenerla, pero estaba demasiado débil. Florinda, no. Esa agua es veneno. No la desperdicie. Doña Florinda ignoró a todos. Empezó a fregar el piso de su apartamento con el agua turbia.
El vinagre y el lodo reaccionaron con la madera, soltando un hedor nauseabundo. Ella estaba inmersa en una locura frenética, convencida de que la higiene era la última barrera contra el caos. Don Ramón, al escuchar el ruido, subió. Vio a doña Florinda, arrodillada, fregando con desesperación, el agua turbia extendiéndose como un charco marrón por el suelo. Doña Florinda. ¿Qué hace? Esa agua es para beber. No, chusma. Es para la dignidad. Usted no entiende de dignidad. Don Ramón, en un arrebato de rabia, le quitó el balde. Se acabó. Usted nos va a matar a todos con su tontería. La Chilindrina, que había seguido a su padre, se detuvo en el umbral. Vio cómo doña Florinda, al verse sin el balde, se puso a llorar con gemidos roncos, su cuerpo temblando por la falta de agua y la humillación. Papá, déjala. Ya no es doña Florinda. Don Ramón miró a la mujer. Su rostro era una máscara de dolor y deshidratación. Había perdido su orgullo, su limpieza, y su razón. La sequía le había quitado todo. Señor Barriga, desde abajo, gritó. Esa agua. Es la última que quedaba. Don Ramón, ahora sí, lo mato. Pero ya no había amenaza en su voz. Solo el sonido hueco de la desesperación. Don Ramón había sido testigo del fin de la limpieza y la civilidad. La única agua que quedaba ahora era el sudor y las lágrimas. La salud de Ñoño empeoraba rápidamente. Estaba en un estado de coma deshidratado. El señor Barriga, viéndolo morir lentamente, tomó una decisión terrible. Se puso su traje arrugado y manchado, y cargó a su hijo. El esfuerzo era monumental, y su propio cuerpo protestaba con punzadas de sed. Se dirigió al centro del patio, donde todos observaban en silencio. Me voy, anunció, su voz un susurro ronco. Voy a buscar ayuda. Voy a buscar un hospital. Doña Florinda, aún en estado de shock, se arrastró hacia él. No, casero. Es peligroso. La ciudad está muerta. No me importa. Mi hijo tiene una oportunidad. Aquí no la tiene. Don Ramón se acercó. Señor Barriga, no hay hospitales. No hay agua. El señor Barriga lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sé que es una estupidez. Pero es mi última esperanza. Si me quedo aquí, solo veré morir a mi hijo. El peso de Ñoño en sus brazos era el peso de su propia culpa por haberle dado una vida de comodidades que no lo preparó para el verdadero desastre. Se despidió de todos, uno por uno. A doña Clotilde, le dio las gracias por el agua. Al profesor Girafales, le pidió que cuidara de la decencia. A don Ramón, le dio un último pagaré, ya sin valor, pero como un símbolo de su eterna relación. Don Ramón, ya no me debe la renta. Pero me debe que cuide a sus hijos. Don Ramón asintió, con la garganta anudada. El señor Barriga cargó a Ñoño y se dirigió al zaguán. Al salir, su enorme cuerpo tropezó con el polvo, y cayó. Los niños gritaron. Él se levantó, con un dolor sordo en su pierna, y siguió caminando. El chavo corrió al zaguán. Señor Barriga. No se vaya. El señor Barriga se detuvo y miró a el chavo. Cuida el barril, chavo. Es lo único que queda. Y se fue. El sonido de sus pasos, arrastrándose por el polvo de la calle, se desvaneció en el silencio. El señor Barriga había tomado la decisión más valiente y más estúpida, el exilio como un último acto de amor. La vecindad había perdido a su autoridad y a su niño más inocente. La partida del señor Barriga y Ñoño dejó un vacío de terror en la vecindad. Era la primera vez que la muerte potencial se convertía en una realidad inminente, llevándose a uno de los suyos. El silencio que siguió fue más opresivo que el calor. Don Ramón regresó a su apartamento, sintiéndose más solo que nunca. El pagaré sin valor del señor Barriga se sentía como una burla cruel. La deuda ya no existía, y con ella, se había ido su propósito. La Chilindrina se sentó en la banqueta, mirando el polvo que cubría el zaguán. Papá, ¿crees que el señor Barriga va a encontrar agua? No lo sé, Chilindrina. Solo sé que es valiente. O un tonto. Tal vez, las dos cosas. Don Ramón sentía una punzada de celos por el coraje del casero. Él mismo se sentía atrapado, incapaz de tomar una decisión tan radical por su propia hija. El chavo, sentado en su barril, miraba la mancha húmeda que había quedado del tropezón del señor Barriga. Era una mancha de sudor y vómito de Ñoño, y se secaba rápidamente.
Doña Florinda, al ver la mancha, intentó correr a limpiarla, pero estaba demasiado débil. Se quedó a medio camino, sollozando. Es la suciedad de la muerte. Se va a quedar ahí para siempre. Doña Clotilde, impasible, se acercó a la mancha. No es suciedad, Florinda. Es un sacrificio. El señor Barriga dio su vida por su hijo. Es el único que se ha ido con honor. El profesor Girafales, que había estado recitando poemas en latín sobre la mitología del agua, se detuvo. Clotilde tiene razón. La vecindad está devorando a los que se quedan. El señor Barriga ha escapado de la digestión. El ambiente estaba cargado de culpa. Cada habitante sentía que había empujado al señor Barriga a su exilio. Si hubieran compartido el agua, si no hubieran peleado, tal vez Ñoño se habría salvado. El profesor Girafales, en un momento de lucidez, se acercó al grifo seco. Sacó una pequeña piedra y la dejó caer en el agujero. El pozo está sellado. El agua es lo único que nos unía, y ahora es lo que nos separa. La vecindad se convirtió en un cementerio de recuerdos. Sin el señor Barriga, no había deudas. Sin Ñoño, no había inocencia. Solo el sol, el polvo y el miedo. La sequía sacó lo peor de Kiko, la codicia heredada y el instinto de acaparamiento. Kiko había estado bebiendo a escondidas de su gorra de marinero, que mantenía húmeda con restos del agua del aljibe. Pero la Chilindrina, la más astuta, lo atrapó. Una tarde, mientras Kiko se escondía detrás del árbol esquelético, ella lo vio sacar una pequeña bolsita de plástico. Dentro, había un puñado de uvas pasas, secas pero aún comestibles, que su madre le había dado antes del desastre. Kiko. Eres un tramposo. Tienes comida y no nos das. Kiko, aterrorizado, se llevó las pasas a la boca. No. Son mías. Son de mi mami. La Chilindrina, hambrienta y sedienta, se abalanzó sobre él. Dame. O le digo a mi papá que tienes el virus de la sequía. Kiko, en medio del forcejeo, gritó, Mami. Ayúdame. La chusma me quiere robar. Doña Florinda, alertada, salió arrastrándose. Kiko. Mi tesoro. ¿Qué pasa? Mami. La Chilindrina me quiere quitar mis uvas. Y me dijo que tú eres una tramposa. La Chilindrina se quedó helada. No había dicho eso. Kiko acababa de mentir para salvar su pellejo. La traición de Kiko fue un acto de supervivencia egoísta, la ruptura del código de la infancia. Doña Florinda, con una fuerza que no se le conocía, agarró a la Chilindrina por el cabello. Chusma. Atrévete a insultar a mi hijo. Don Ramón salió, furioso. Oiga, doña Florinda. Suelte a mi hija. No. Su hija es una ladrona. Ella quiere robarle a mi Kiko. Don Ramón miró a Kiko. Vio el miedo en sus ojos, pero también la satisfacción. Kiko, ¿es cierto que tienes uvas pasas? Kiko miró a su madre. Doña Florinda asintió levemente. No, don Ramón. Es una mentira de la Chilindrina. La Chilindrina rompió a llorar, no por el dolor, sino por la traición. Papá. Me mintió. Me traicionó. Don Ramón miró a Kiko y a doña Florinda. Entendió que el pacto de la supervivencia había sido sellado con la mentira. Él no podía castigarlos, porque él mismo había sido un mentiroso toda su vida. Agarró a la Chilindrina y regresó a su apartamento. El hambre y la sed eran agonizantes, pero la traición dolía más. La vecindad ya no era un lugar de bromas. Era un campo de batalla psicológico. La última esperanza de agua se centraba en el aljibe. Aunque el agua estaba contaminada con vinagre, el sedimento en el fondo era la única fuente de humedad. El chavo, sentado en su barril, era el guardián. Una mañana, el profesor Girafales, debilitado y en un estado de deshidratación febril, intentó acercarse. Chavo, necesito agua. Mi garganta está ardiendo. No, profesor. El señor Barriga me dijo que cuidara el barril. Pero el barril es tuyo. Y el agua es de todos. No. El agua es del que se muera primero. El profesor Girafales, en un acto de desesperación que rompía su dignidad, intentó mover el barril. El chavo, con una fuerza que no se le conocía, lo empujó. No. El que se meta, se queda. El profesor Girafales cayó al suelo, agotado. Doña Florinda salió de su apartamento, en un estado de pánico. Profesor.
No se esfuerce. Ella intentó razonar con el chavo. Chavo, mi vida. Si le das agua al profesor, te doy mi gorra de marinero. No quiero su gorra. Quiero que no se mueran. Don Ramón salió con un pedazo de madera. Chavo, quítate de ahí. Vamos a compartir lo que queda. No. Usted es el deudor. Usted se va a robar el agua. El chavo, en su delirio, se había convertido en la encarnación de la desconfianza colectiva. Don Ramón, al ver la resistencia, levantó el palo. No para golpearlo, sino para asustarlo. El chavo se agarró al barril con más fuerza. Si me pegas, le digo a todos que te tomaste el agua de la chilindrina. La chilindrina salió, llorando. Papá, es verdad. No pelees. El profesor Girafales se levantó a duras penas, mirando a todos. Deténganse. El agua no vale la pena. La dignidad sí. Pero nadie lo escuchó. Don Ramón intentó empujar el barril con el palo. El chavo se resistió. En el forcejeo, el barril rodó, revelando la boca del aljibe. El último recurso, la última gota de esperanza, estaba expuesta a la codicia de todos, lista para ser profanada. En el fondo del pozo, un tenue brillo de humedad. Todos se abalanzaron. El desenlace del aljibe fue rápido y trágico. El profesor Girafales, al ver la boca del pozo abierta, corrió. No por la sed, sino por un último destello de razón. Quería asegurarse de que el agua se distribuyera con equidad. Se abalanzó sobre el borde. Pero estaba demasiado débil. Perdió el equilibrio y cayó. No fue una caída profunda, pero fue suficiente para que su cuerpo golpeara el fondo del pozo, donde solo quedaba el sedimento de lodo y vinagre. Se escuchó un golpe sordo, seguido de un gemido ahogado. Don Ramón y doña Florinda gritaron. «Profesor», gritó Florinda, histérica, «mi amor». Girafales. Resista. Don Ramón se arrodilló al borde del pozo. El hedor a moho y vinagre era insoportable. Vio al profesor Girafales, tendido en el lodo, con el rostro cubierto de barro marrón. El profesor intentó hablar. «Florinda, mi café está frío». Hizo el gesto de beber el lodo. «Es la verdad». Y se quedó quieto. Su cuerpo se hundió lentamente en el fango. Doña Florinda, al verlo, soltó un grito animal. No era el grito de una mujer mimada, sino el lamento de la viuda. «Lo mataste. Lo mataste con tu suciedad, vecindad». Don Ramón intentó bajar. Pero no había nada que hacer. El profesor Girafales había muerto ahogado en el lodo vinagroso, el último vestigio de su dignidad disuelto en la desesperación. El chavo, aterrado, miró el pozo. «El aljibe nos está comiendo». Doña Clotilde se acercó, su rostro sereno. «Ha encontrado la paz, Florinda. La sequía se lo ha llevado a un lugar donde no hay sed». La muerte del profesor Girafales fue la ruptura final. No solo un vecino había muerto, sino el último símbolo de la civilidad y el romance en la vecindad. La muerte del profesor Girafales disolvió a doña Florinda. Su orgullo, su limpieza, su amor. Todo se había ido. Ya no había nadie para admirarla, nadie para traerle flores, nadie para elevarla por encima de la chusma. Se sentó junto al pozo, con Kiko abrazado. Su rostro estaba seco de lágrimas. «Ya no hay nada aquí, tesoro. Ya no hay amor». Kiko, aún asustado, le acarició la mejilla. «Mami, vámonos». Doña Florinda se levantó. Su cuerpo estaba temblando, pero su mente estaba clara. «Tienes razón, Kiko. Vamos a buscar a tu padre. Él es un marino. Él está en el mar. Y el mar tiene agua». Don Ramón se acercó. «Doña Florinda, no haga tonterías. El mar está lejos». «Cállese, don Ramón. Usted es el culpable. Usted trajo la miseria que mató a mi profesor». Ella fue a su apartamento y regresó con un pequeño bolso, su único equipaje. Se detuvo en el zaguán. «Vecindad, me voy. Y espero que se pudran en su propia sed». Miró a don Ramón. «Y usted, deudor. Cuando muera de sed, espero que no haya ni una sola lágrima para usted». Luego, miró al chavo y a la chilindrina. Les dio un beso rápido en la frente. «No crezcan como sus padres». Y se fue. Kiko la siguió en silencio, con su gorra de marinero vacía.
Su partida fue el segundo exilio, pero este fue autoimpuesto, la búsqueda de una ilusión en el desierto. Con la partida de doña Florinda y Kiko, la vecindad quedó reducida a 5 almas: don Ramón, la Chilindrina, el Chavo, y doña Clotilde. La dinámica cambió. Las peleas cesaron. El miedo se convirtió en una unidad sombría. Se sentaron juntos en el patio, el silencio solo roto por el crujido del calor. Tenemos que irnos, papá, dijo la Chilindrina, su voz ahora la de una adulta. No, Chilindrina. Afuera es peor. Aquí al menos tenemos paredes. Y el aljibe con el cuerpo del profesor. El Chavo se sentó en el suelo, ya sin su barril. Miró a don Ramón. Don Ramón, ¿por qué no llueve? Porque el cielo está cansado, Chavo. Se ha olvidado de nosotros. Doña Clotilde habló. El cielo no nos ha olvidado. Nos está probando. Los últimos serán los primeros. Don Ramón, impulsado por una nueva responsabilidad, se puso de pie. Tenemos que encontrar algo. Cualquier cosa. La Chilindrina y el Chavo se pusieron a buscar en los apartamentos abandonados. El 71 de doña Clotilde estaba casi vacío. El 14 de doña Florinda tenía restos de porcelana rota y el hedor a vinagre. El Chavo encontró algo en el apartamento de doña Florinda, una pequeña linterna de mano, oxidada, pero con un tenue brillo. Mira, don Ramón. Luz. Es inútil sin pilas, Chavo. Pero don Ramón se sintió conmovido. La luz era un símbolo de esperanza, aunque fuera débil. La Chilindrina regresó con un par de botellas de refresco. Estaban vacías, pero eran recipientes. Podemos guardar el agua que encontremos. Don Ramón asintió. Se habían convertido en un equipo de supervivencia, unidos por la desesperación. La ausencia de los otros había forjado una unidad de miseria, donde la cooperación era la única alternativa a la muerte inminente. Su tarea ahora era cavar. Cavar para encontrar el manto freático, la fuente de vida que el mundo había olvidado. Don Ramón encontró una pala oxidada y comenzó a cavar cerca del zaguán, un lugar que no estaba contaminado por el aljibe. El sonido del metal golpeando la tierra dura y seca era el único ritmo de la vecindad. La excavación se convirtió en el único ritual de la vecindad. Don Ramón, consumido por la sed, la fatiga, y el sol implacable, cavaba metódicamente. La Chilindrina y el Chavo, con palas improvisadas, lo ayudaban, quitando el polvo de la excavación. El pozo crecía lentamente. 2 metros de profundidad. Solo tierra seca y dura, mezclada con pedazos de ladrillo roto y raíces secas. Papá. Mira. Gritó la Chilindrina. Habían encontrado una pequeña caja de madera, enterrada. Don Ramón la abrió con manos temblorosas. Dentro, solo había una carta y una foto amarillenta. La carta era de una mujer desconocida, una amante de un antiguo inquilino. La foto era de una pareja riendo junto a un grifo abierto. Es una burla, papá. Una burla de la vida. No, Chilindrina. Es un recordatorio de que alguna vez hubo agua. Don Ramón se sentía humillado por la tierra. Cada palada era un castigo. El sol quemaba su piel, y el polvo lo asfixiaba. Su cuerpo, ya deshidratado, se movía por pura voluntad, la promesa de la vida para sus hijos lo mantenía en pie. Doña Clotilde se sentó al borde del pozo. Don Ramón, deténgase. No hay agua aquí. La tierra se ha secado hasta el núcleo. No, doña Clotilde. Tiene que haber. Si no hay, nos morimos. Y moriremos. Pero con dignidad. No como gusanos que cavan en el lodo. El Chavo se acercó a don Ramón. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus labios agrietados. Don Ramón, descanse. Yo sigo. El Chavo agarró la pala. Pero era demasiado pesada. No pudo levantarla. Don Ramón miró al niño. Su propio cuerpo le fallaba. El pozo era una tumba, y él era el sepulturero. Dejó la pala a un lado. Se sentó en la tierra caliente, y sintió el fin. La excavación había sido un acto de fe, y la fe había sido devuelta con tierra seca. Una noche, después de días de sequía implacable, el cielo cambió. El aire se volvió más denso, y las estrellas desaparecieron. Una espesa nube gris cubrió la vecindad. Don Ramón, la Chilindrina y el Chavo se levantaron de golpe. Papá. Huele a lluvia. Gritó la Chilindrina, su voz llena de una esperanza desesperada.
Sí, es el olor a tierra mojada. Todos salieron al patio. Miraron el cielo, con los brazos extendidos, esperando la primera gota. El chavo sonrió, su rostro iluminado. Va a llover. Agua limpia. Doña Clotilde salió de su apartamento, con una expresión de tristeza. No se engañen. Es una ilusión. Pero nadie la escuchó. El deseo de agua era más fuerte que la razón. El viento se levantó. Fuerte, seco y caliente. El sonido del viento era un lamento, el gemido de un dios olvidado que no podía cumplir su promesa. Una gota. Luego, otra. Pero no eran gotas de agua. Eran gránulos de polvo, más grandes, más pesados. La nube no era de agua. Era de arena fina del desierto, transportada por el aire seco. El polvo cayó sobre ellos, cubriéndolos con una capa de ceniza. La Chilindrina, al sentir el engaño, se echó a llorar, un llanto seco y sin lágrimas. Es mentira. Es polvo. No hay agua. Don Ramón se derrumbó de rodillas, el polvo cubriendo su cabello canoso. Maldito sea el cielo. Nos ha dado la esperanza solo para quitárnosla. El chavo, con la mano extendida, sintió la arena. La probó. Era salada y amarga. Doña Clotilde se acercó a él. La sed es una ilusión, chavo. La única realidad es el polvo. La ilusión de la lluvia fue el golpe más cruel de la sequía. No fue la falta de agua lo que dolió, sino la promesa incumplida. El miedo se convirtió en resignación. El fin estaba cerca. La resignación no era una opción para el chavo. A pesar de la sed y el engaño de la lluvia, su mente infantil buscaba la solución en lo familiar. Regresó a su barril destrozado. Ya no lo consideraba un hogar, sino un depósito de secretos. Se metió en él y comenzó a cavar en el sedimento de polvo que había en el fondo. De repente, su mano chocó con algo duro y metálico. No era óxido. Era sólido. Sacó el objeto. Era una lata de sardinas vieja, completamente sellada. No se había oxidado, sino que se había momificado por la sequía. El objeto era un vestigio de la vida anterior, un fósil de la abundancia olvidada. Mira, don Ramón. Comida. Don Ramón se acercó, con los ojos vidriosos. Una lata, chavo. Pero no tenemos abrelatas. Sí tenemos. El chavo regresó al agujero donde habían cavado para la llave del aljibe. Sacó la llave, que ahora estaba fusionada con el óxido. Usó el extremo de la llave para intentar abrir la lata. La punta de la llave se rompió. Don Ramón se sintió desesperado. El último recurso estaba sellado. La Chilindrina, sin embargo, recordó algo. Espera, papá. ¿Recuerdas el trozo de porcelana de doña Florinda? Don Ramón recordó el trozo de taza que había recogido después de la histeria de Florinda. Estaba afilado como un cuchillo. Con manos temblorosas, don Ramón usó el trozo de porcelana para perforar la lata. Fue un trabajo lento y agonizante. El metal cedió con un silbido de aire. El chavo gritó de alegría. Abrieron la lata. Dentro, las sardinas estaban secas, momificadas, cubiertas con un aceite rancio. Pero el aceite era líquido. Es aceite. Agua en aceite. Don Ramón tomó una de las sardinas secas y la mordió. La sensación del aceite en su boca seca fue un shock. No era agradable, pero era humedad. Esa es vida, Chilindrina. El descubrimiento de la lata sellada fue un milagro de la supervivencia. No era agua, pero era humedad. La vecindad había ganado un día más de vida. El aceite de sardina no duró mucho. Era un paliativo temporal. La sed regresó con una furia renovada. Doña Clotilde, la más fuerte mentalmente, comenzó a marchitarse físicamente. Su piel se puso tensa, sus ojos se hundieron. Una mañana, cuando don Ramón se despertó, la encontró sentada en el centro del patio, junto al pozo del profesor Girafales. Doña Clotilde, ¿está bien? Estoy mejor que nunca, don Ramón. Ya no tengo miedo a la sed. Ella lo miró con una sonrisa extraña. En su mano, tenía una pequeña botella de vidrio, sellada. Dentro, había agua limpia. ¿Agua limpia? ¿De dónde la sacó? La guardé. Para mi ritual final. Pero ya no lo necesito. Doña Clotilde le entregó la botella. Es para los niños. Es para que puedan caminar. No, doña Clotilde. Bébala usted.
Usted la necesita. No, don Ramón. Mi hora ha llegado. Yo ya no soy de este mundo. Pero ellos sí. Ella había guardado esa agua pura, no por egoísmo, sino como la última ofrenda a la humanidad en extinción. La Chilindrina y el Chavo se acercaron. Vieron el agua. Sus ojos se iluminaron. Agua de verdad, dijo la Chilindrina. Don Ramón se sintió desgarrado. Miró a doña Clotilde. Es un sacrificio, doña Clotilde. No la puedo aceptar. La acepta. O se pudre en la culpa. Elige, deudor. Don Ramón, sin alternativa, la Chilindrina bebió un pequeño sorbo, y luego se la dio al Chavo. El Chavo bebió, y por un momento, la vida regresó a sus ojos. Doña Clotilde los observó con una sonrisa. Luego, se puso de pie, su cuerpo temblando. Adiós, don Ramón. Cuide a los niños. Ella caminó hacia su apartamento, la última mujer de fe en la vecindad. Don Ramón sintió un terror frío. El sacrificio de doña Clotilde era la prueba de que el fin era inminente. Horas después, don Ramón y los niños fueron al apartamento de doña Clotilde. La puerta estaba entreabierta. Entraron en el 71. El apartamento estaba completamente vacío, a excepción de una silla de madera. Doña Clotilde estaba sentada en la silla, con su capa negra envuelta a su alrededor. No estaba muerta, pero su cuerpo estaba en un estado de deshidratación extrema. Su piel era como papel pergamino, sus ojos estaban cerrados. Doña Clotilde. Ella abrió los ojos, que eran dos pozos secos. Don Ramón. Ya no me queda nada. Solo el polvo. La Chilindrina se acercó y le tomó la mano. La mano de doña Clotilde era fría y seca, como una rama muerta. Bruja, no se vaya. Me voy a mi castillo. Un castillo de nubes. En ese momento, el sol, que ya se ponía, lanzó un último rayo de luz a través de la ventana. El rayo golpeó el rostro de doña Clotilde. Su cuerpo pareció temblar. Y luego, sucedió lo impensable. Doña Clotilde no murió. Se desintegró. Su cuerpo, completamente deshidratado y sin vida, se deshizo en una fina nube de polvo gris, que flotó en el aire y se disolvió en el calor. Solo quedó la silla vacía y la capa negra. El Chavo y la Chilindrina gritaron. No era un grito de miedo, sino de horror ante lo sobrenatural. Se convirtió en polvo. Gritó la Chilindrina. El cielo se la llevó. Dijo el Chavo. Don Ramón se acercó a la silla. Recogió la capa. Era ligera y suave. No se la llevó el cielo, Chilindrina. Se la llevó la sequía. Nos está convirtiendo a todos en polvo. La muerte de doña Clotilde fue el último acto de magia negra de la vecindad. Ella se había convertido en el polvo que tanto había profesado. Don Ramón se dio cuenta de que su propia muerte no sería un acto de piedad, sino una disolución física. Con la capa de doña Clotilde en sus manos, don Ramón se sentó con los niños. Ya no había esperanza. Solo la certeza de la muerte. Tenemos que hablar, Chilindrina. Chavo. ¿De qué, papá? De la vida. Y de lo que viene. Don Ramón, que siempre había sido un hombre de mentiras y evasivas, decidió decir la verdad por primera vez. Chilindrina. Tu mamá no me dejó. Se fue a buscar una vida mejor. Y yo la dejé ir. Porque era un deudor y un soñador. No le podía dar el mar que ella quería. ¿Y tú, Chavo? Preguntó el Chavo, con la voz apenas un susurro. Tú, Chavo, tú eres mi hijo. No de sangre, sino de corazón. Yo te cuidé, aunque te pegara, porque eras el único que no me debía nada. La confesión era un acto de purificación para don Ramón, el intento de dejar un legado de honestidad antes de su inevitable final. La Chilindrina lloró. Papá. No digas eso. Tengo que decirlo. Porque me voy a morir, Chilindrina. Y tú y el Chavo tienen que irse. No. Nos quedamos contigo. No. Yo no puedo caminar. Pero ustedes sí. Tienen que irse antes de que el sol los convierta en polvo. Don Ramón le dio a la Chilindrina el trozo de porcelana afilado y la linterna del Chavo. Esto es lo único que tienen. La porcelana es tu ar. La linterna es tu luz. Vayan a buscar un lugar donde no haya sed. Pero, papá, ¿y tú? Yo me quedo aquí. A esperar la lluvia. Don Ramón abrazó a sus hijos por última vez.
Un abrazo seco, sin humedad, pero lleno de amor. Les dio su última ración de aceite de sardina. Váyanse. Y no miren atrás. El sol caía. Don Ramón se sentó en el umbral del 72, su hogar. El Chavo y la Chilindrina se pararon en el zaguán. La Chilindrina, con el Chavo de la mano, salió de la vecindad. Era un acto de terrible valentía. No miraron atrás. Don Ramón se había quedado en el umbral, una figura solitaria en la sombra. Caminaron por la ciudad muerta. El polvo se adhería a sus ropas. La sed era una agonía constante. En el camino, encontraron los restos de la vecindad. En una esquina, la gorra de marinero de Kiko. Estaba tirada en el suelo, cubierta de polvo. Era un monumento a la partida de Kiko y doña Florinda. El hallazgo era un recordatorio de que no estaban solos en su vida, pero también de que la vida en el exterior era tan cruel como en la vecindad. El Chavo, al ver la gorra, sintió un miedo frío. Kiko se murió, Chilindrina. No. Su mamá se lo llevó. Pero el mar no existe. Solo hay polvo. Siguieron caminando, sus pies descalzos sobre el pavimento caliente. La Chilindrina, con el trozo de porcelana en la mano, se sentía como una guerrera. El Chavo, con la linterna oxidada, se sentía como un explorador. A mitad de la noche, se detuvieron en un autobús abandonado. Se acurrucaron en un asiento, intentando dormir. El Chavo se despertó con un sobresalto. Huelo a podrido. La Chilindrina también lo sintió. Era un olor dulce y nauseabundo. Salieron del autobús. En la calle, encontraron el traje de un casero gordo. Estaba vacío. Y a su lado, había un pequeño zapato de niño. El señor Barriga y Ñoño. Habían muerto. Sus cuerpos se habían descompuesto en el calor, dejando solo sus ropas. La Chilindrina gritó, y abrazó al Chavo. El Chavo lloró en su hombro. Se murieron. Todos se murieron. La Chilindrina se secó las lágrimas. No, Chavo. Nosotros no. Nosotros seguimos caminando. La muerte del señor Barriga y Ñoño fue el catalizador. Ya no había nadie a quien esperar. Su única esperanza era el horizonte. La Chilindrina y el Chavo caminaron durante días, guiados por el sol y la esperanza irracional de encontrar agua. El paisaje era siempre el mismo: polvo, escombros, edificios vacíos. La botella de agua limpia de doña Clotilde se había terminado hacía mucho tiempo. El aceite de sardina era un recuerdo. Una tarde, llegaron a una colina. Se detuvieron y miraron hacia atrás. La ciudad era una mancha grisácea en el horizonte. ¿Y ahora, Chilindrina?, preguntó el Chavo, su voz un murmullo. Ahora, vamos a seguir caminando. Se dio la vuelta y miró hacia adelante. El horizonte era infinito. Solo había polvo, polvo y el cielo inmutable. El Chavo se tomó de la mano de la Chilindrina. ¿Crees que vamos a encontrar el mar? Sí, Chavo. El mar tiene que estar. El mundo no puede ser solo polvo. Y caminaron. Caminaron hacia el sol poniente, hacia el horizonte de polvo. Sus siluetas infantiles, pequeñas contra el inmenso y seco paisaje, representaban la última resistencia de la inocencia en un mundo que había cedido a la sed. Fin. El destino del Chavo y la Chilindrina era incierto. El mar era una ilusión, pero la necesidad de encontrarlo era su única razón de ser. Habían dejado la vecindad, la tumba de su infancia, y se dirigían hacia un futuro incierto, donde la sed era la única constante. La tierra, agotada, había bebido a sus hijos, y los últimos dos caminaban hacia la nada.